montaste tu empresa y ya, ahora sí vamos a relajarnos un poco. Sí tiene que ver con la tecnología, pero lo dejamos un poco. Quiero que me cuentes sobre cómo es emprender, porque también hablamos mucho también cuéntame tu idea, cómo surgió y todo eso, pero cuéntame cómo es, porque estamos muy acostumbrados a veces a hablar del empleo solamente, pero no del emprender a veces. Aunque en América Latina siento que es más fácil que la gente como que emprenda un poquito más, agarrar el vuelo, hacer cualquier cosa, se improvisa, se le busca. Pero cuéntame cómo ha sido ese proceso para ti. Em, a ver, bueno, yo he estudiado varias carreras igual. Entonces, pero como tengo esta cosa que yo soy muy inquieta y tengo hasta cierto grado problemas con la autoridad. Entonces, personas así como yo tenemos varios caminos, en especial uno que es emprender. Em, pero más que nada lo hice porque lamentablemente, bueno, yo creo que ahora como lo que habíamos hablado pasa en todo el mundo, eh, llegó en pandemia. Llegó en pandemia la idea de emprender, porque, bueno, ese año para mí fue como un cachetazo, realmente. O sea, aquí en Chile hubo no sé cómo decirlo bien, pero eh, tendría que pensarlo bien en realidad, porque como que siento que si lo llamo revuelta, no es realmente una revuelta, un despertar, hasta por ahí un despertar, porque también tengo como visiones como distintas sobre eso. Pero em, básicamente quedó la embarrada en Chile en ese momento, en octubre, de casi un mes antes de que pasara la pandemia. Y yo trabajaba de mesera en el Patio Bellavista, que es como uno de los lugares céntricos y turísticos de Santiago. Y para mí fue una experiencia muy, muy fuerte. O sea, yo te estoy diciendo que la gente estaba manifestándose, obviamente, en todo su derecho y todo, y los carabineros estaban ultra represivos. Las lacrimógenas volaban todo el día. No sé, muchas veces teníamos que cerrar el restaurante porque entraba las lacrimógenas. Yo creo que nunca aspiré tanta lacrimógena, ni voy a aspirar tanta lacrimógena en mi vida como en ese tiempo. Yo salía, me iba del trabajo porque tenía turnos en la mañana, con limones, mascarilla. Pucha, tuve que correr mucho. Entonces, por eso es que yo quizás para algunas personas cuando hablan conmigo quizás sueno como un poco intransigente en algunas cosas en lo que concierne como a superación personal, pero y quizás muchas personas me dicen, no, sí, pero es que no siempre se puede, porque yo creo que tiene que ver como con la determinación, pero no una determinación superficial, sino una determinación profunda, de que yo realmente no quiero esta vida para mí. Y cuando tú empiezas a tomar como conciencia de que tu vida es finita y de que nadie te dice que tú naces, ay, perdón, naces, te desarrollas y mueres, que te puede pasar cualquier cosa en cualquier minuto de tu vida, a ti o a tu familia, y luego tu vida cambia totalmente de rumbo. Entonces, yo estaba feliz en ese restaurante, trabajando de mesera, no ganaba mal, tenía un equipo de trabajo que era maravilloso, conocí a muchos amigos ahí, amigos que yo mantengo incluso hasta el día de hoy. Pero mi vida cambió en un segundo. O sea, pasó lo que pasó, el problema social en Chile, el estallido social. Después vino la pandemia, me despidieron literal de un minuto a otro. O sea, hasta el día de hoy a mí no me han pagado vacaciones de ese lugar, indemnización, nada. Nos echaron como perros, ni siquiera. Yo me enteré que me había sido despedida por un mensaje de WhatsApp. Tipo, ya no vengas más a ese nivel, porque ya esto se acabó. No es sostenible. ¿El negocio El cerró? dueño, sí, Pero el cerró dueño de dos ese mismos, negocio, pero no habría más. sí, no abrió más. El dueño de ese lugar, y por eso el dueño de ese lugar llegó y dijo chao, no le dio explicaciones a nadie. eh, Nos fuimos a juicio con este tipo, todavía estamos en juicio con ese tipo. eh, Ni siquiera tuvo como un grado de consideración ni de humanidad de juntarnos a todos y decir, cabro, lamentablemente no se puede sostener el negocio, pero yo puedo darles cartas de recomendación, porque tampoco es como que le fuéramos a decir algo, o sea, le fuésemos a, sinceramente, o sea, el país estaba en una situación política, social muy fuerte.
nosotros llevábamos días como luchando porque los clientes no se nos fueran, porque realmente era muy difícil atender así, con gente corriendo, teniendo que cerrar de un viaje, porque ay, que se iban a pasar acá, porque había gente dentro de esas manifestaciones, obviamente no era toda, pero sí existían, y eso a mí nadie me lo puede discutir, porque yo era la que estaba ahí metida corriendo para irme a mi casa, que eran vándalos. ¿Me entendí? Gente que destruía las cosas por destruirlas. Porque a mí no me vas a decir que vas a cambiar un país destruyendo cosas. Eso no aplica. Si quieres, para mí, si tú quieres transformar la realidad de un país, tú tienes que educarte, tú tienes que llegar a puestos de influencia y tienes que intervenir ahí. Pero rompiéndole el negocio, el kiosco, al señor que lleva 50 años atendiendo un kiosco, no vas a cambiar nada. Al contrario, vas a dejar a esa persona sin trabajo. Y no es que yo sea de un lado o del otro políticamente, no. Yo soy de mi realidad, ese es mi lado político, mi realidad. Y mi realidad es que yo era una trabajadora en ese lugar y me quedé sin trabajo. Esa es mi realidad. Y no mejoró, claro, mejoré ahora, pero fue por mi decisión. No fue porque la gente bombardeó esto, rompieron vidrios de acá, ni ninguna de esas cosas. Entonces, porque ahí también es como ir a otro lado igual, pero ahí también se tiene que tomar mucha conciencia de la responsabilidad social. Yo quiero un cambio, yo genero ese cambio, yo mantengo ese cambio. ¿Me entendés? Si yo quiero una educación de calidad y lucho por la educación de calidad y lo que sea, entonces yo me voy a informar y me voy a educar con las herramientas que tengo hasta ahora para poder lograr eso. No voy a estar diciendo, ay, yo quiero una educación de calidad y me voy a poner a boludear en el celular. ¿Entendí? No tiene ninguna congruencia, ninguna coherencia ese speech. Entonces, después al final obviamente no abrimos más y nos tuvimos que recluir. Porque encerrar, porque ya la pandemia sí pasó muy poco tiempo entre eso y que nos dijeron que ya no nos teníamos que salir por la pandemia y no sé qué. Y ahí yo tenía algunos ahorros, qué sé yo, y ahí pude como sobrellevarla y todo. Y me acuerdo que yo me comí todos los cursos existentes en la faz de la Tierra. Estaba entre aburrida y pensando que qué iba a hacer y cómo iba a lograr generar dinero para poder sobrevivir. Entonces me encontré que hay una parte que aquí en Chile que es un sitio que se llama Sense y ahí que es del gobierno y ahí imparten cursos gratuitos. Entonces me acuerdo que ahí yo tomé cursos de liderazgo, de marketing digital, de diseño, de un montón de cosas, así, literal, de ideas de negocios, de asociaciones de negocios, un montón de cosas. Y después ya empezó a pasar un poquito la pandemia hasta que ya se volvió un poquito más como, entre comillas, llevadera y podíamos por lo menos salir. Y me encontré un empleo en un spa y agarré las redes sociales de ese spa y las llevé también que me contrataron. Y ahí después se fue como de boca en boca y empecé a agarrar más cuentas hasta que me di cuenta que ya llevaba mucho rato haciendo cuentas y, y decidí ya tomarme en serio esto y empecé a tomar más cursos, seminarios, coaching con personas ya del marketing digital gringo. em, y básicamente eso. Y hasta el día de hoy ya en proyectos puedo emplear a fotógrafos, a personas de audiovisual, para los proyectos que se necesitaran. Y así fue creciendo básicamente el emprendimiento. Pero eso nació porque para mí fue muy doloroso como de un día para otro, como el mejor trabajo en el que yo había estado, que me echaran como un perro, ni siquiera me lo dijeran a la cara y trabajar, porque ser mesero, claro, uno dice, ah, sí, ser mesero, solamente atiendes mesa, pero físicamente es muy demandante. Yo dentro de ese periodo también encontré el principio de mi emprendimiento, obviamente no ganaba mucho dinero, estaba recién empezando. Entonces también me encontré ese que fue el último trabajo de mesera. Y en el último trabajo de mesera, fue en ese trabajo donde yo estuve 11 horas trabajando. 11 horas. Entonces, ya a mí la espalda me mataba. Porque claro, la gente llega y ve a la mesera que te atiende, no sé qué. Muchas veces algunas personas son muy eh, poco empáticos con el otro lado. Con la persona que te atiende, con la persona que está al otro lado. Sí, tú eres cliente, pero eso no significa que tú siempre tengas que tener la razón. Porque tú no estás parado
8 horas, porque tú no te levantas a las 5 de la mañana y casi no duermes, no sé, poniéndome a pensar, por ejemplo, en compañeros míos que tenían familia o que eran madres solteras, por ejemplo, y tenían que ir sacrificarse por la niña, levantarse, hacerle la colación, todo, qué sé yo, y de ahí partir al trabajo, trabajar, no quejarse, porque te tienen que ver feliz todo el tiempo. Y después volver a la casa y ahí también te tiene que ver feliz tu familia todo el tiempo. Entonces, em, ahí yo me di cuenta que no. Yo dije, yo no sé, yo literal no quiero que mi vida gire en torno a eso. Y hay algo que tengo muy como, desde siempre he tenido como muy presente y es el hecho de que yo no quiero vivir mi vida arrepentida. Como no quiero llegar a un punto en mi vida en decir, pucha, no hice esto porque... y arrepentirme. Entonces, prefiero hacer algo y que quizá el resultado no haya sido tan bueno, pero por lo menos se hizo. Se vio que quizás no funcionó, pero se hizo. Entonces, nada, y de ahí me empezó a ir bien en este trabajo, pero no es miel sobre hojuelas. Y en especial si es que tú no tienes una carrera como universitaria en esto, porque eso significa que uno tiene que estar constantemente haciendo upgrades, em, buscando de dónde, en especial si uno no tiene tanto dinero para pagar los cursos, que era lo que a mí me pasaba en principio. Para mí era muy simple, o comía o me pagaba un curso, porque los cursos no eran baratos. ¿Los cursos se Entonces, tienen certificado o cómo son? ¿cómo? Los cursos son los cursos que Sí, llegan. yo todo lo que he tomado está certificado, pero a lo que me refiero como a cursos más cabrones, eso suena caro, po. En especial si, por ejemplo, los tomas como los cursos que son de los gringos, cosas así, que son cursos obviamente buenos, buenísimos, pero también valen lo que son. Y en ese entonces, en el principio yo no tenía. Entonces, ahí yo siempre digo, cuando no hay plata hay que ser creativo y curioso. Y ahí vas a encontrar. Siempre vas a encontrar. Onda, la excusa de la plata yo me la creo medio a medio, sinceramente. Y no es porque sea pesada ni nada por el estilo, sino porque lo viví. Yo viví no tener plata. Entonces, lo único que te queda es ser creativo. He tomado cuentas de pymes que no tienen tanta plata para digitalizarse y hay que ser creativo. Entonces, de ahí me empezó a ir bien y nada, ya está mi trabajo sólido hasta ahora. Pero también hubo momentos en que yo quise abandonar y dije, no, ya estoy cansada, siento que trabajo más y no me pagan tan bien. Y es porque al principio tú tienes que hacerte un nombre, tienes que demostrar que tu trabajo vale lo que cobras. eh, y muchas veces en el principio uno hace más cosas gratis de las que debería, o quizás, no sé, la gente, eso es otro, la gente interpreta que eres 24/7. No eres 24/7. Tienes que, en especial si eres tu propio jefe, que ese es un tema con las pymes, que yo se lo digo mucho a mis clientes, que, que aunque suene irrisorio, se comparen con las grandes marcas. Las grandes marcas tienen un horario. Y si tienen un horario es porque se lo establecieron desde siempre, desde el día uno, y la gente está bien con ello. Tú no vas al supermercado, al Jumbo, y lo abres a las 11 de la noche. O le alegas porque no está abierto a las 11 de la noche y no te respondió tu queja sobre un yogur vencido. No sé. Tú dices ya, mañana tengo que ir porque esos son los horarios. ¿Por qué una pyme tiene que ser diferente? Una pyme no tiene que ser una diferencia entre eso, tiene que tener un orden igual. Y en especial porque normalmente las pymes son una o dos personas. Y en la misma persona es la que vende, es el delivery, es la atención al cliente, es la de redes sociales, es todo. Es una persona la que hace todo, entonces es mucho trabajo.